Abra su Biblia, por favor, en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a la lectura del versículo 13 al versículo 15. El tema esta noche se titula Permaneciendo firmes en la verdad. Permaneciendo firmes en la verdad. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Le voy a dar lectura, me sigue con su vista, y en el versículo 15 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Note, hermanos, lo que dice la última palabra: y la fe en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad de que Pablo está hablando? Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos escucharon el evangelio es la verdad, y ellos, ¿verdad?, fueron salvos. Y ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia para animarla, versículo 15, así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Todos juntos, versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Déjenme darle un poco de contexto, hermanos, acerca del capítulo 2. El apóstol Pablo está animando a la iglesia, a los hermanos, a permanecer y mantenerse en la verdad. Porque estaba entrando una cierta enseñanza de que la venida de Cristo, el día del Señor, ya había venido. Y Pablo los está animando, ¿verdad?, a permanecer y a no ser engañados. Y por eso en el versículo que leímos, versículo 13, dice Pablo, y Pablo da gracias a Dios respecto a los hermanos que estaban ahí en Tesalónica, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, y mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que fue lo que ellos llegaron a ser salvos por medio de la verdad. Y como dije hace unos momentos, la verdad es el evangelio. Y en el versículo 15 el apóstol Pablo les anima a estar firmes en la doctrina, en la verdad que ellos habían recibido. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened, guardad, permaneced la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La iglesia, hermanos, está llamada a permanecer firme en la verdad revelada en las Escrituras, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia de Tesalónica a que ellos estén firmes, se mantengan firmes, y que ellos retengan, se mantengan en la verdad, en la doctrina que ellos habían aprendido. Y ese es un llamado, hermanos, relevante para los tiempos de ahora. La pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la verdad? Y es lo que vamos a mirar en este estudio, permaneciendo firmes en la verdad. Mire, hermano, qué fácil es nosotros movernos, qué fácil es cambiar, qué fácil es desviarnos de la verdad. De hecho, la Biblia dice y nos advierte que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. La palabra apostasía es apartarse de la verdad. Lo que se creía, ya no se cree. Entonces, permaneciendo firmes en la verdad es el tema en esta noche, con los estudios que estamos estudiando acerca de siguiendo la verdad en amor, discerniendo la verdad en amor. Vamos a orar y luego estaremos mirando algunas cosas en cuanto a este tema. Señor, le damos gracias en esta noche por traernos con bien. Gracias por cada familia aquí presente, por los que nos están visitando. Oramos que el estudio de su palabra sea de bendición a la vida de cada persona aquí presente. Ayúdeme, Señor, deme la sabiduría, el discernimiento, y que su Espíritu Santo me guíe, y que todo lo que yo hable sea conforme a su voluntad,
y para la edificación de la iglesia. Perdone nuestros pecados y ponemos este tiempo en sus manos. Quite toda distracción, toda preocupación que haya en la mente, que podamos enfocarnos y poner atención al mensaje que tanto necesitamos en estos días. En el nombre de Jesús, oramos por la enseñanza de los jóvenes y también por la de los niños. En Cristo Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Número 1, hermanos, la importancia de conocer la verdad. Cuán importante, hermanos, es conocer la verdad. El discernimiento espiritual que hemos hablado al principio en estos estudios no puede existir sin un conocimiento de la palabra de Dios. Usted y yo no podemos tener discernimiento si primeramente no conocemos la palabra de Dios. Por eso es la importancia, en primer lugar, si hemos de permanecer firmes en la verdad, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la vida cristiana, es fundamental, es importante conocer la verdad. Cuando los creyentes, los hijos de Dios, descuidan el estudio de las Escrituras, se vuelve uno más vulnerable a las falsas enseñanzas que abundan hoy en estos días, hermanos. De ahí la necesidad de nosotros, hermanos, no descuidar la palabra de Dios, la necesidad de conocer la verdad. Jesús mismo declaró en Juan 8:32, hermanos, Juan capítulo 8, versículo 32, escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los judíos, pero también aplica a nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios, Juan 8, versículo 32, Juan 8, 32. Y conoceréis, ¿qué dice, hermanos? La verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y volviendo a nuestro texto que leímos hace unos momentos en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y al versículo 15. En el versículo 14 dice: a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 al final dice el apóstol Pablo que Dios los había escogido, y Pablo da gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses, y dice: os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y que usó Dios, verdad? Al final, por el Espíritu y la fe en la verdad de la palabra de Dios. Ellos creyeron, escucharon el evangelio, creyeron el evangelio, que creer es fe, y el evangelio era la verdad, hermanos, y fueron salvos. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es simplemente un conjunto de ideas religiosas, hermanos. La verdad se encuentra plenamente revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Se lo repito, la verdad está plenamente revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. De ahí, hermanos, la necesidad de nosotros tener cuidado. A veces podemos decir: no, en esta iglesia tiene la verdad, y fuera de esta iglesia todos están equivocados. No, la iglesia debe de predicar la verdad, debe creer la verdad, pero la verdad es Cristo, y la verdad es su palabra, hermanos. O sea, es una característica de las sectas decir: nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, y fuera de nosotros no hay salvación. No, la verdad no es una religión, la verdad es Cristo, y la verdad es la palabra de Dios. Y de ahí, hermano, la necesidad de cada uno de nosotros conocer la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Fundamental, importante, hermanos. Por esta razón, cada creyente, cada hijo de Dios debe cultivar una relación constante con las Escrituras mediante el estudio y la meditación. Escucha, hermano, la última parte que voy a decir: y la obediencia, porque eso es fundamental. Mediante el estudio, la meditación y la obediencia a la palabra de Dios. Podemos estudiar, podemos meditar, pero si no obedecemos, bueno, no va a pasar nada. Entonces, es fundamental. De hecho, el estudio de la palabra de Dios, hermano, es el alimento espiritual
de nuestra alma. Jesús dijo, escrito está en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, es necesario, hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida espiritual todos los días. El apóstol Pedro escribió, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, refiriéndose a la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta, hermanos, la necesidad de la palabra de Dios? Conocer la palabra de Dios para permanecer en la verdad. Si no, nos vamos a desviar. Pastor, yo tengo mucho tiempo, ya conozco la palabra de Dios. Llegar a ese punto, hermanos, es empezar a retroceder. Nunca nadie en esta tierra va a decir, yo ya conozco lo suficiente, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Amén. Entre más usted conoce, más nos damos cuenta que no conocemos y que nos falta mucho. Porque la palabra de Dios, hermanos, es una bendición para nosotros. Esa es la importancia, número uno, de conocer la verdad. En segundo lugar, hermanos, número dos, la iglesia frente al engaño espiritual. La iglesia frente al engaño espiritual. La Biblia advierte repetidamente que el engaño espiritual será una realidad constante, hermanos, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es más, una y otra vez nos advierte la palabra de Dios, hermanos, de que tenemos que estar, ¿verdad?, alertas. Necesitamos estar orando, velando, hermanos, para mantenernos firmes en la verdad. En Mateo 24, versículo 4, Jesús advierte a sus discípulos acerca del engaño, hermanos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y ese era el problema y esa es la preocupación de Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses, de que no fueran engañados. Porque, hermanos, hoy en día abunda la falsa enseñanza y el engaño. A lo largo de la historia, diversas doctrinas, movimientos religiosos han surgido proclamando nuevas revelaciones o reinterpretando, hermanos, el Evangelio. Sin embargo, la iglesia debe recordar que el Evangelio verdadero ya ha sido revelado, hermanos, y que está completo, y que no se necesita agregarle ni quitarle. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia, a los Gálatas? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del Evangelio que yo les prediqué. Y Pablo anima a la iglesia y exhorta a la iglesia, a los Gálatas, a permanecer, hermanos, en el Evangelio que ellos habían oído desde el principio. Y a tal punto, hermano, era tan serio el asunto que Pablo dice, aún si un ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente del que les hemos predicado, y Pablo aún dice, o yo mismo si les predicare un evangelio diferente, Pablo dice, sea anatema. Y la palabra anatema, hermanos, quiere decir sea maldito. Entonces, la iglesia frente al engaño espiritual es una realidad. Y para poder, hermanos, ser libres del engaño, usted y yo necesitamos conocer la verdad. Mire, hermano, es bueno traer un cuaderno, su pluma, y hacer nota cada vez que viene a la iglesia, porque eso le va a ayudar. Después en la semana lo puede repasar o lo puede compartir a otros. El apóstol Judas exhortó a los creyentes. En Judas 3 dice, Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De hecho, Judas, el apóstol Pedro, hermanos, en sus cartas, ellos, ¿verdad?, animan y nos advierten de que tenemos que mantenernos firmes en medio de la apostasía, en medio del engaño. Y dice, Judas dice, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender, hermanos, es pelear.
pero pelear de una manera correcta. Si hay algo que, hermanos, debemos de contender es por la verdad, no por otras cosas seculares. Ante la realidad del engaño espiritual que hay en estos días. Esto significa que la fe cristiana no necesita ser reinventada ni adaptada constantemente a las tendencias culturales, pero hermano, eso es lo que se ha tratado de hacer. Vamos a cambiar, ¿verdad?, la iglesia, vamos a hacerla más atractiva para que la gente venga y poder alcanzar gran número de gente. Hermano, eso no nos enseña la palabra de Dios. Eso no hizo Pablo en las iglesias que él comenzó. El evangelio solo tiene poder. ¿Qué dice Romanos 1:16? Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, no necesitamos nuevas fórmulas, necesitamos simplemente volver a las raíces, al principio. El evangelio, hermano, tiene poder. La verdad del evangelio permanece inmutable, no cambia, hermanos. ¿Cuáles son algunos de los engaños en estos días que la iglesia tiene que hacer frente, hermano, a esos engaños? Déjeme mencionar algunos. Falsos maestros. Hoy en día, hermano, abundan falsos maestros. Falsos apóstoles. Hay iglesias que tienen apóstoles. La Biblia, hermano, afirma que ya no hay apóstoles hoy en día. Los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Pablo dice en Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Ya tenemos las escrituras, ya tenemos, hermanos, ya no necesitamos apóstoles. Ahora, Jesús advirtió, hermano, y aún el apóstol Pedro nos advierte, habrá falsos apóstoles. Había requisitos para ser apóstol, tenía que haber andado con Jesús, tenía que haber sido llamado por Jesús y tenía que haber visto a Jesús resucitado, hermanos. Ninguno de los apóstoles califica, porque ya no hay apóstoles. Pero usted oye que hay apóstoles falsos. Y cuando usted escucha sus enseñanzas, hermano, rápidamente, así mire, lo podemos identificar. Pero necesitamos conocer las escrituras. Falsos profetas, tampoco ya hay profetas. En el sentido, el otro día escuché, hermano, que un profeta vino de Colombia y que traía nueva revelación, un profeta aquí en el valle. Y yo escuché un pedacito. No, hermano, y qué triste, y la gente se engañaba. Porque no conoce las escrituras. Falsos profetas. Escuchen, hermano, se va a sorprender. Falsos pastores. También hay falsos pastores que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, dice la palabra de Dios. Amadores de sí mismos, ávaros. Y también hay falsos evangelios que están predicando. Pero también hay otros engaños, hermanos, espirituales, que si uno no tiene cuidado, hermanos, por mencionar algunos, consejos o consejeros equivocados. Hoy en día hay muchos dando consejos. Tengamos cuidado, hermanos. Amor al dinero, engaño. Dice el apóstol Pablo que muchos, hermanos, si no tienen cuidado, se van a ir tras el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amor al dinero. Oh, todo estaba bien, servía. De repente empezó a trabajar y ganó y le gustó el dinero y ya se desapareció. Engaños. Las riquezas. Cuidado, tengamos cuidado, hermanos. Amor al mundo. Engaños. Pablo escribe a Timoteo, ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas fue un siervo, un hombre que servía un tiempo, que fue de bendición al apóstol Pablo. Pero de repente Demas, hermanos, se desapareció. Y Pablo escribe a Timoteo, ven pronto a verme porque Demas me ha desamparado. ¿Y cuál fue la razón que Demas, hermanos, abandonó el cristianismo? Abandonó, hermanos, la obra de Dios, dice Pablo, amando a este mundo. Y ya no se dice más de Demas. Ya no se menciona en la palabra de Dios nada de Demas. Amor al mundo. El apóstol
Juan nos escribe en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y empieza a describir, hermanos. Y Santiago escribe más, hermano, más directo. Santiago dice: oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Santiago dice: oh almas adúlteras. Hermano, amor al mundo lo trata Santiago como adulterio espiritual. Amar al mundo. El mundo es atractivo, el mundo, hermanos, seduce, el mundo nos quiere desviar, pero al final de cuentas, hermanos, nos lleva a la ruina. La iglesia tiene que hacer frente al engaño espiritual, hermanos. Colosenses 2, versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mirad, estad despiertos, que nadie os engañe. Pregunta, hermanos, ¿hasta dónde estamos? ¿Cómo podemos nosotros ser librados del engaño espiritual? Número uno, dijimos, necesitamos conocer las Escrituras. Amén. Necesitamos conocer las Escrituras. Y el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, a como el mundo se rige, un mundo, ¿verdad?, que está lejos de Dios. Y dice: y no según Cristo. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. ¿Se da cuenta, hermano, la necesidad de tener cuidado, vigilar, que nadie os engañe? Cada uno es responsable de cuidar nuestro propio corazón, nuestra propia vida espiritual. Nadie, hermano, nadie va a cuidar su propia vida. Miren, y aún como esposos, ¿verdad? El esposo puede velar por la esposa, puede animarla, pero es su responsabilidad de la esposa velar por su propia vida espiritual. Es responsabilidad del esposo velar por su propia vida espiritual. Es responsabilidad de los hijos velar por su propia vida espiritual. Es responsabilidad de cada miembro de la iglesia, hermanos, velar por su propia vida espiritual. El pastor puede orar por usted y puede instruirle a través de la palabra de Dios, pero si usted no vela, usted no cuida su vida espiritual, hermanos, podemos ser engañados. Mirad que nadie nos engañe, ni el mundo, ni el dinero, ni los falsos maestros, ni los falsos apóstoles, ni los falsos profetas, ni otros evangelios, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Número 3, en tercer lugar, la responsabilidad de la iglesia de mantenerse firme en la verdad. Hermano, tenemos una gran responsabilidad como iglesia. El llamado a permanecer firmes en la verdad implica una responsabilidad para la iglesia. Pregunta: ¿quién es la iglesia? El edificio no es la iglesia, solamente es un edificio. La iglesia es cada persona que ha entregado su vida a Cristo. O sea que es nuestra responsabilidad de permanecer en la verdad, hermanos. Usted tiene que velar por permanecer en la verdad, usted mismo y como iglesia. Usted tiene la responsabilidad de orar por el pastor para que el pastor se mantenga firme en la verdad. Los creyentes están llamados a conocer la palabra de Dios. Ya mencionamos hace unos momentos. Segunda a Timoteo 3:15. Mire ese pasaje, hermanos. Hablando Pablo acerca de la vida de Timoteo, y que desde la niñez, ¿desde cuándo, hermanos? Desde la niñez ha sabido, dice Pablo. ¿Qué sabía Timoteo desde niño? Las sagradas escrituras. Vamos a hacer una pregunta: ¿cómo Timoteo pudo llegar a conocer las escrituras desde la niñez? Porque tenía una madre, tenía una abuela que velaba por su vida en su niñez. Si hay algo en esta vida que tenemos que poner el mayor esfuerzo y esmero, es enseñar a los niños desde la niñez la palabra de Dios. Esa debe ser la primera responsabilidad de una madre y de un padre, hermanos, más que otras cosas. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
En otra ocasión, Pablo escribe refiriéndose a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Timoteo tenía una fe genuina, una fe real, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, dice Pablo. Pablo pudo ver los frutos de esa fe genuina en la vida de Timoteo. Un jovencito que amaba a Dios, que se preocupaba por las cosas de Dios. Y en otra ocasión Pablo escribe: a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se preocupe, haciendo referencia a Timoteo. Porque cada uno busca lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Pero Timoteo era diferente, hermanos. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Conocer la palabra de Dios. Ahí está el ejemplo, Timoteo. Ahora déjenme decirle una cosa. Timoteo, su padre era griego, y su padre, no sabemos, pero era muy posible que su padre no era cristiano, no era creyente. Entonces no se excusa. Hubo una madre y una abuela que se esmeraron y inculcaron la palabra de Dios en este jovencito, a este niño llamado Timoteo. Timoteo llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso. Llegó a ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque desde la niñez. Es nuestro trabajo, hermanos, como iglesia, conocer la palabra de Dios. Amén. Y déjeme decir una cosa: no es suficiente venir a la iglesia el domingo en la mañana, domingo en la tarde y el miércoles. No es suficiente. No, nunca va a ser suficiente. Se requiere más en la casa. Amén. La responsabilidad de la iglesia, conocer la palabra de Dios. La responsabilidad de la iglesia, enseñar la verdad bíblica. Deuteronomio 6, escribe conmigo, versículo 6 y versículo 7. Dios le dio este mandamiento al pueblo judío, pero hermanos, aplica a nosotros también. Mire, Deuteronomio 6, versículo 6, le dice Dios a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿qué dice, hermanos? Tu corazón. Y las repetirás, enseñar, repetir, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Se da cuenta, hermanos? Y las repetirás a tus hijos. Yo le he dicho cosas que nuestros padres nos repetían cuando éramos niños, nunca se nos olvidan, y hasta que nos muramos todavía las vamos a recordar. Amén. Y qué bendición sería que los niños escuchen y constantemente los padres repitan la palabra de Dios. Cristo te ama, hijo, Cristo te ama, Dios es amor. Dios, a los niños, ¿verdad? Claro, son niños chiquitos. Y luego ya cuando van creciendo, más enseñanza. Hermano, nunca se les va a olvidar. Aún desde chiquitos, decirle: mi hijo, tú eres un pecador y tú un día tienes que pedirle a Cristo que perdone tus pecados. Pero mi niño es un ángel. Sí, es un ángel, pero es pecador. Bueno, no es un ángel, es un pecador, ¿verdad? Y necesita el arrepentimiento. Amén. Pero constantemente. Es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, a los padres: la repetirás, enseñar la verdad bíblica. Hermano, escuche. ¿De qué nos sirve jactarnos que sabemos mucho de la palabra de Dios, pero no le enseñamos a nadie? ¿A cuántos usted le ha hablado de Cristo y le ha enseñado? Se ha sentado a compartirle. ¿Cuántas personas usted ha invitado a la iglesia? Estaba pensando el otro día, hermano, mire, si nada más nos comprometemos, cada familia, los que somos, uno nada más, orar por uno: Señor, ayúdame a traer una persona a la iglesia y trabajar con ella, animarla y darle un discipulado. Pastor, yo no sé, debiendo ser maestros, dijo el escritor de los Hebreos, tanto tiempo, no sabe cómo discipular. El año pasado, no me acuerdo si el año pasado, todos los miércoles di como 12, 13 lecciones acerca de discipulado. Simplemente es un repaso porque ya muchos ya lo saben. Mire, hermano, si cada quien trajera uno el domingo, estas sillas no caben la gente. Amén. Necesitamos enseñar la verdad, pensando, ¿verdad?, con nosotros mismos en la casa. La responsabilidad de la iglesia, otra responsabilidad: advertir contra el error doctrinal, hermanos. Advertir contra el error doctrinal.
Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 2. ¿Lo tiene? Segunda Timoteo 4 versículo 2. Te encarezco, el versículo 1 y versículo 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál era el encargo, hermanos? Y Pablo dice, te encarezco, Timoteo. Es una urgencia, es una necesidad. Versículo 2. Que prediques la palabra. Advertir contra el error doctrinal. Hermano, ¿cómo podemos advertir contra el error doctrinal? Bien sencillo, predicando nada más la palabra. Predicando la palabra tal como Dios nos la ha dado. Predicando la palabra sin desviarnos. Y cuando prediquemos la verdad, la palabra, la congregación va a aprender la palabra. Y cuando venga el error doctrinal, rápidamente va a poder discernir. Amén. Que prediques la palabra. Timoteo, no prediques tus palabras, no prediques tus experiencias, no prediques de chistes, no prediques de vidas ajenas, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, hermano, la urgencia? ¿Por qué Pablo le dice te encarezco? Bueno, versículo que sigue. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Palabra concupiscencias, pensamientos pecaminosos. Y dice, y apartarán la verdad, dice, del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias. Que mucho de eso se oye en muchas iglesias. Pero dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, sé sobrio de evangelista. Y ahí está, hermanos, cumple tu ministerio. Si Dios te llamó a predicar, Timoteo, predica. Predica la palabra. Y la misma palabra, hermano, nos advierte contra el error doctrinal. Amén. Responsabilidad de la iglesia, otra, hermanos, proclamar el evangelio al mundo. Proclamar el evangelio al mundo. Romanos 1:16. Qué convicción de Pablo, hermanos. Porque no me avergüenzo, dijo Pablo, del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Solamente hay dos grupos de personas en esta tierra: judíos y griegos o gentiles. Griego que dice gentil. Judíos o gentiles. Nosotros somos gentiles, no venimos de descendencia judía, somos gentiles. Y Pablo dice, es poder de Dios para salvación al judío y también al gentil, a nosotros. Amén. Mateo 28, a Jesús cuando dio, ¿verdad?, la comisión a la iglesia, a los discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que oren todas esas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, la responsabilidad de la iglesia, porque el evangelio, hermanos, es la solución al pecado del hombre y es la única solución para que ellos puedan ser salvos. Y el mismo evangelio, hermanos, escuchen, el mismo evangelio revela la verdad y el mismo evangelio les enseña la verdad para que permanezcan en la verdad. El evangelio. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo diciendo en 2 Timoteo 4:2, que lo mencioné hace unos momentos, hermanos, predica la palabra. Timoteo, predica el evangelio, insta a tiempo y fuera de tiempo. La proclamación fiel del evangelio sigue siendo la misión principal, hermanos, de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos predicar el evangelio. Usted lo puede hacer en su trabajo, lo puede hacer en todo tiempo. Amén. Y aún como iglesia, hacerlo como iglesia. En un mundo lleno de confusión espiritual, el mensaje de Cristo continúa siendo la esperanza para la humanidad. ¿A cuántos hemos hablado de Cristo? ¿Cuántos hemos compartido el evangelio? Número 4,
antes de que se nos vaya el tiempo. Cristo, el centro de la verdad. Cristo, el centro de la verdad. Finalmente, es importante recordar, hermanos, que el cristianismo no se centra simplemente en doctrinas o sistemas teológicos. Tiene que ver con doctrina es enseñanza, tiene que ver con teología, ¿verdad? Teología es el estudio acerca de Dios. Pero el corazón de la fe cristiana, hermanos, es una persona y es Jesucristo. Cristo, el centro de la verdad, permaneciendo en la verdad. Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo, hermanos, tiene que ser el centro de la verdad en nuestra vida. Toda verdadera enseñanza cristiana debe conducir al conocimiento de Cristo y a una relación personal con Él. Todo, hermanos, toda enseñanza nos debe conducir al conocimiento de Cristo. Si usted estuvo aquí el domingo en la mañana en el mensaje que prediqué, conociendo a Dios, ¿se acuerda? Y que dijo Pablo en Filipenses, lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por el conocimiento de Dios, mi Salvador. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por una sola razón, hermanos, por conocer más a Cristo. Qué ejemplo para nosotros la vida de Pablo. Romanos 11:36 dice este precioso versículo, porque de Él, hablando de Cristo, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea, ¿qué, hermanos? La gloria por los siglos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia existe para proclamar esta verdad al mundo, hermanos, que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Vamos a concluir. Esta noche la iglesia vive en un contexto donde muchas voces compiten por definir la espiritualidad y el significado de la vida. Sin embargo, hermanos, el Evangelio continúa proclamando una sola verdad y clara. Una sola verdad y poderosa. Jesucristo es el Salvador del mundo. Cristo es la solución al problema de la humanidad. Cristo es la única esperanza. Por esa razón, como cristianos, como creyentes, somos llamados a vivir con fidelidad, con discernimiento y con compromiso con la verdad de la palabra de Dios, permaneciendo en la verdad. El apóstol Pablo escribió, último versículo, terminamos. 1 Timoteo 6:12 dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Mantente firme en la verdad. Persevera en la verdad. Y ese es el llamado a la iglesia, hermanos. Que la iglesia continúe proclamando fielmente el Evangelio, defendiendo la verdad, guiando a las personas hacia el conocimiento de Jesucristo. Solo en Él se encuentra la verdad y esperanza para la humanidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.